Último tramo del programa, como decía, ayer nos visitaba Abel Caballero, que dejó algunas reflexiones sobre el momento político que vive su partido y sobre el futuro de esta organización. ¿Qué ha vivido el PSOE desde el año 1975? Es un momento difícil. Entonces hay un momento en el que el país empieza a entrar en una fuertísima y dramática crisis. Y no todo el Partido Socialista es capaz de verlo. Hablaba de Pedro Sánchez. Sí. ¿Qué le ha aportado al Partido Socialista Pedro Sánchez? Bueno, Pedro aportó una ilusión inicial, ¿no? Yo apoyé a Pedro, y yo fui leal a Pedro, y hasta el final. Como a Felipe. Hay un momento en el que Pedro dice, ganamos las elecciones, solo tenemos que pactar con Podemos, con RC, con CIU y sumar al PNV, y ya tenemos un gobierno. En suma, ganamos las elecciones. Pues no las habíamos ganado. Por tanto, dentro, hasta el momento final, en el que alguien esconde una urna, fue un comité federal de espera. No hubo un dramatismo. En el momento de la urna, sí. Hasta ese momento, bueno, estábamos esperando a ver si había un pacto, y era la mesa la que estaba pactando, y nos pedían una hora más y otra hora más, y vale, todo sea bueno si es que conseguimos un acuerdo, ¿no? Hay un momento en ese comité federal que es cuando alguien saca una urna escondida. Eso fue tremendo, tremendo. Porque de repente se empezaron a poner en pie algunos, iban a votar a un sitio donde no había una urna, porque la urna no estaba a la vista. Yo la vi tiempo después en una foto. Estaba detrás de un panel, escondida una urna, y ese momento fue la caída de Pedro. Por cierto, aquí consultamos las bases. Las bases eligieron una lista en la provincia de Pontevedra, donde yo milito, y desde los despachos oscuros de Ferraz la cambiaron. O sea, quiere decir que con otras listas, sin esos cambios que se produjeron desde Ferraz, ¿el resultado hubiera sido distinto? Si nosotros seguimos el proceso de unidad en el que yo estaba cuando estuve aquí, Feijóo no hubiera tenido mayoría absoluta. ¿Hubo, de alguna forma, una política de brazos caídos durante la campaña? ¿Por quién? No digo solo de Vigo, digo de amplios. Pero se refiere usted por el candidato, es que no sé qué quiere decir con eso, porque yo le vuelvo a decir, estos son los resultados. O sea, la militancia estaba equivocada. Ya se ve que el partido se equivocó, es una obviedad, no ve el resultado. ¿Usted cree que 14 diputados es el peor resultado histórico, el 17,8% es una catástrofe para el Partido Socialista? Pues lo es. Lo es. Luego, es obvio que fue una decisión equivocada, la tomara quien la tomara. ¿Eso es lo máximo que su partido estaba en disposición de sacar en Vigo? No, con mi proceso de unidad, en todas partes sacaríamos mucho más. Claro, es que en mi provincia las listas fueron una calamidad. No las hice yo, ¿eh? Las hicieron Leiceaga, la presidenta de la gestora y Pedro Sánchez en un despacho de Ferraz. Sí, sí, claro. Yo creo que nosotros no tenemos que estar gobernando ayuntamientos con mareas ni apoyándolos. Caballero Gonzalo, ¿qué tiene usted que decir? Bueno, yo tengo una visión de la realidad política muy distinta desde el Partido Socialista de la que ayer presentó el alcalde de Vigo. Creo que está viviendo en una burbuja fruto del triunfo que han tenido con el golpe de timón que han dado dentro de la organización en Madrid, derrocando al secretario general elegido por las bases con una gestora, y a partir de aquí, bueno, yo creo que hay muchísimas cosas que no es que sean opinables, es que la realidad pues dice que no son ciertas, ¿no? Es decir, en interpretaciones de algunas políticas, ¿no? Por ejemplo, cuando se plantea, bueno, ha habido una crisis económica, algunos no se enteraban, bueno, pero es que lo diga quien ha estado como miembro con voz en la Ejecutiva Federal durante todo ese tiempo y en los comités, y sin nunca ha hecho ningún tipo de escenario, sino que el escenario era lo bien que vamos, la potencia que tenemos política, económica. Yo recuerdo el Congreso del 2008, yo estuve allí y nadie hablaba de la crisis económica, y la crisis económica estaba cayendo, y estaban en la organización del aparato. Es decir, esto de tener discursos cambiantes en función del día y hoy vender una cuestión y otra, al final acaba cayendo. ¿Pero crees que se va a imponer finalmente él? Bueno, yo no sé, es decir, él tiene una determinada posición que marca una determinada contención. Yo lo que veo es que la línea de argumentación que se plantea yo no la comparto. Es decir que Pedro cayó en un comité federal tranquilo cuando es público y notorio, que ni tan siquiera no, se podía... Decía que hubo dos comités federales. Sí, dos, el del día 1 y el del 23. No, pero... uno dentro y otro de puertas adentro y otro de puertas afuera. Sí, pero es que en el que hubo dentro, que el mismo que él estaba, lo escuchamos y en el que también conocemos nosotros. a toda la gente que estaba y sabemos lo que ocurrió dentro, simplemente para poner a funcionar la agenda, porque la mesa ni tan siquiera tenía una posición única, hubo una divergencia que ni había ni siquiera acuerdo en cómo constituirlo.
Recuerda Fernanda que hubo una secretaria general de la agrupación de Sevilla que apareció diciendo que que ella era era ella. la máxima autoridad y ni tan siquiera ese cargo existía porque de hecho cuando luego tuvieron que presidir el Comité Federal fue Pepe Blanco. Es decir, que esto no casa Bueno, por ningún a lado. ver. Entonces yo sí haría un par de referencias a alguna cuestión que no son ciertas, por eso las quiero aclarar. Estos son interpretables de la Sí. política, ¿no? Sensaciones, él vive en su mundo de sensaciones. A ver, cosas inciertas. Pero cuestiones inciertas. Por ejemplo, cuando plantea, las bases eligieron unas listas en la provincia de Pontevedra y la cambiaron en los despachos oscuros, dice el alcalde de Vigo. Bueno, eso no es cierto. Es decir, las bases de la provincia de Pontevedra votan candidatos individuales para luego hacer listas. En el número de votos que hubo en la provincia de Pontevedra, yo fui el segundo candidato con mayor número de votos en la provincia de Pontevedra sin tener el apoyo ni del alcalde de Vigo, ni de la ejecutiva local de Vigo, ni de la ejecutiva provincial del partido de la provincia de Pontevedra. Fui el segundo con más votos. En las 22 nombres de propuesta de candidatura que hacía la ejecutiva provincial que dirige desde fuera al alcalde de Vigo, yo no estaba en ningún puesto. No tenía por qué estarlo, porque los órganos del partido elaboran las listas por otros criterios. Pero lo que no se puede decir es, mire usted, había unas listas que habían hecho las bases porque las bases habían dicho otras cosas. Eran los despachos donde habían hecho una candidatura sin tener en cuenta ni la opinión del candidato ni de la mayoría de militantes que ganó unas primarias. Y además él lo sabe bien, porque el alcalde de Vigo constituyó muchas listas en este partido. Él encabezó las listas de la provincia de Pontevedra en el año 86, en el año 89, en el 93, en el 96 para el Congreso de los Diputados y encabezó la lista en la provincia de Pontevedra sin tener el apoyo de la agrupación de Vigo, que la controlaba primero Manolo Soto y luego Carlos Príncipe, y desde Madrid hacían las listas. O cuando Carmela Silva encabezó una candidatura al Senado, simplemente la propuso la agrupación de Vila García, y con una sola agrupación le hicieron, él sabe cómo es el mecanismo. Entonces yo creo que hay que transmitir otra cosa en estos tiempos. Yo creo que el PSDG tiene ahora una hoja de ruta compleja. Perdona, pero hay hace otra afirmación que dice que cuando él pierde cuando el Partido Socialista, el PSDG queda de tercero, por detrás del Bloque Nacionalista Galego, él salva su papeleta política, digamos, diciendo que él se marcha rápidamente. Bueno, a ver, en el año 97, que es el partido, es decir, el Partido Socialista en el año Cuando 97, Beiras le gana en el año 97 hay un sorpaso clarísimo. Sí. Y el Partido Socialista se queda con 13 diputados porque 2 diputados eran de Esquerra Sí, de Galega, Esquerra de fuerzas Galega, sí. anexas que iban en una Sí. coalición. 13. Y además en aquella corporación, en aquel parlamento, el bloque le sacaba al PSDG como 4, tendría que echar los números, Sí, como 4 sí, diputados, 18, 18, es decir, que de 13 a 18, creo 5, recordar, ¿eh? y el Partido Popular de Fraga 42. Es decir, que la situación parlamentaria que tiene hoy el Partido Socialista es mala, muy mala, pero es mejor que la que él dejó. Él tuvo ya una oportunidad, igual que tuvieron otros compañeros que están en este proceso. Él fue candidato, tuvo un importante retroceso a nivel gallego y en este momento ha tenido un importante triunfo en la ciudad de Vigo. En 3 elecciones se ha presentado, ha conseguido la alcaldía con gobiernos minoritarios de coalición en 2 ocasiones y en una tercera ha tenido un resultado que no puede tener ninguna crítica, porque es un resultado en clave electoral muy fuerte. Ahora bien, es una clave de un discurso político en clave local que ha entrado en conflicto con el conjunto del partido en Galicia, con la mayoría de la militancia en Galicia y también con muchas ciudades y otros territorios de Galicia, con ciudades, con Santiago, con Pontevedra. Entonces, ese planteamiento no sirve. Y yo creo que en esa línea el partido tiene que tener otro proceso distinto, de hacer un discurso de ideas. Yo creo que el alcalde de Vigo tiene mucho trabajo que hacer en la alcaldía de Vigo, donde también hay problemas, porque tenemos temas y él los tiene encima de la mesa para resolverlos. Es una ciudad que está con el plan general suspendido, plan general de urbanismo, y por lo tanto es un tema importante. Hay otros problemas de carácter, incluso algunos judicializados, que tiene que atender. Tiene una importante labor para mantener esa mayoría más allá de un populismo por tarea de ciudad, y es lo que tiene que hacer. Y yo quiero añadir una única cuestión para no alargarme. Para acabar ya, sí. Vamos a ver, que en esta campaña electoral el PSDG ha tenido un problema de unidad. Es un hecho tan público y notorio que intentar negarlo o intentar evidenciarlo es caer en una posición ridícula de cara a los ciudadanos. Porque cuando ha dicho alguien en los medios de comunicación, conmigo que no cuenten, cuando 3 días antes de una campaña electoral, en un diario de máxima tirada como El País, titula, ni es mi candidato, ni es mi lista, el alcalde de la ciudad de Vigo 4 días antes de unas elecciones, esto supone una ruptura de la línea de acción. Y los resultados que él ayer decía no son en función del trabajo que se ha hecho por parte de cargos institucionales de la provincia de Pontevedra, sino que se ha conseguido ese resultado a pesar de la contracampaña y del mal trabajo que han hecho en pro del partido. Y con esa gestión yo creo que ni se responde a los intereses de la militancia, ni a los intereses de Galicia, ni a los intereses de Vigo.
porque en el fondo estamos en un equilibrio de poder que me recuerda el equilibrio que recuerda el equilibrio de poder que hubo en otra época en Galicia, en la cual el Partido Socialista tenía la alcaldía de Coruña y un gobierno de Fraga durante legislatura con mayoría absoluta, y había un determinado equilibrio de poder que impedía que el PSDG... O sea, que tú dices que el juego Paco Vázquez Fraga es el mismo de Feijóo Abel Caballero. En este momento hay un equilibrio de poder que mantiene, por una parte, mayorías absolutas a Feijóo desde que Emilio Pérez Touriño pierde el poder. Por cierto, cuando algunos advertimos de la situación y otros, como el alcalde de Vigo, apostaron por esta línea que lleva a las mayorías absolutas de Feijóo, y por otra parte un poder local que supone romper, que ocupa mucho espacio, que desborda poder, pero que yo creo que ayer no conectaba ni con los militantes ni con los votantes progresistas. Bueno, Gonzalo Caballero, manteniendo públicamente su divergencia con el discurso político y la estrategia política que está protagonizando Abel Caballero, y me interesa también, por supuesto, lo que pueda decir Tuco Cerveño sobre el particular. Después os dejaré a los espectadores, a Manuel Lago y a Dina, una impresión que ya es desde fuera. Bueno, Abel está como leite fervendo, bota por fora. Está como leite fervendo. Eu creo que sí. A min sempre me resulta interesante Abel, debo decir, El ten un currículum académico, humano, político, impresionante, non? Impresionante. Cousa que moita xente descoñece, pero iso é verdade. E tamén debo decir que Abel é bastante simpático, cando quere moi simpático, non? E onte estuvo bastante simpático, quero decir isto. Dito isto, quero decir tres cousas. En primeiro lugar, pareceme mal, ou moi mal, que descalifique de forma tan dura, tan burda, fora da tradición do partido ao portavoz parlamentario. Pareceme francamente mal. Insisto, sáese da tradición que el cita, e fai ben, do Partido Socialista de Galicia, Partido Socialista Obrero Español. Por certo, as bases apoyaron nunhas primarias, non apoyaron, elexiron a Xaquín Fernández Leiceaga. Sí, pero él dijo que estaban equivocadas as bases. Sí, bueno, as bases poden equivocarse, sí, claro, pero a legitimidade é indiscutible. Estamos fora, veña. Sí, e o digo eu, por certo, que avalei a Xos Luís Méndez, e aproveito a ocasión para alabar a discreción e o benestar de Xosé Luís, a súa elegancia nesta etapa. E por último, remato. Tamén me parece mal que cando lle preguntaches quen era o mellor secretario xeral do partido do PSDG, non citase a Emilio Pérez Touriño. Pareceme increíble. Emilio Pérez Touriño foi o mellor secretario do Partido Socialista, entre outras cousas porque levou o Partido Socialista ao goberno, pero non só por eso, por outras moitas razóns. Pacificou un partido escindido debido froito da mala xestión de Paco Vázquez como secretario xeral. Paco Vázquez foi un extraordinario alcalde da Coruña, eso é o que eu penso. Pero foi un mal secretario xeral na segunda etapa, ou foi na primeira, un pouco de tempo, ao principio do Partido Socialista, e aí si xogou un papel moi importante no estatuto, moi importante, que a xente non coñece, aliado con Ceferino Díaz. Pero na segunda etapa foi un desastre, non exerceu como secretario xeral, non exerceu. Foi quen levou o partido á derrota a que facía referencia Gonzalo. El era o secretario xeral, non exerceu, abandonou o partido en mans de Fontanero. Esa derrota que protagonizou... Abel era el presidente del partido. Sí. Eso é así, e iso me parece moi mal. O mellor presidente, o mellor secretario xeral foi Emilio. E eu non entendo como non cita a Emilio, que foi o seu xefe de gabinete. Seguro que lo entiendes. Bueno, seguro que lo entiendes. É cicatero ese. No, seguro que lo entiendes. Manuel, simplemente te pido una sensación, porque tengo 2 minutos para todo. Rapidísimo. Si o que plantexou, si o debate no Partido Socialista é o que plantexou Abel Caballero onde aquí, ese partido está condenado ao ostracismo. Adina? Creo que es la reflexión de lo que estamos, de la ruptura que hay en el Partido Socialista hace tiempo y de que hay en este momento un vacío de poder que varios intentan ocupar. Bueno, pues con estas reflexiones nos quedamos, pero todavía nos queda un asunto más. No sé si visteis Vanity Fair. Sí, ¿Visteis Vanity Fair? Bueno, pues ayer hablábamos de Vanity Fair, de esa fotografía de Pablo Iglesias en la que decide en una portada disfrazarse, porque fue lo que él dijo que había hecho, y ponerse un smoking, es esto, ¿no? Un smoking, si fue a los Goya, pero este estaba como a medida, como hecho a medida. Sí, sí, otro le quedaba grande. Vanity Fair con todo el contexto, con todo lo que destila significa Vanity Fair. Con ese nombre de Vanity. A todo esto vamos a ver también que no es el único que ha posado para Vanity Fair. No. Las famosas ministras. Lois Balado en estado puro, venga. Now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Old Pete Belding.
Off the record. Teníamos ya una larga lista en nuestra colección de posados para la historia. El de las ministras de Zapatero para la Vogue, el de los reyes con la chavalada en el banco de la plebe, el de Soraya Mazo Sesi, el de Garzón y Tania Sánchez postapocalíptico, el de Sánchez creyéndose Steve McQueen, el de Albert Rivera en porretas. Todos ellos conforman ya la nueva escuela de Atenas. Pronto, en los mejores museos. Y mientras otros se siguen empeñando en posados a la antigua con sus alfombras vintage, sus cintas patrias, sus bastonciños de mando del siglo XIX, sus medallitas, hay otros que han sabido evolucionar. Con su smoking a medio acabar, su vestir a medida, su quinto de garimba. Es la última sesión de Pablo Iglesias para Vanity Fair. Bueno, estas cosas yo las tengo que hacer y me divertí. A mí disfrazarme me encanta y me eché unas risas allí disfrazándome, que sabéis que a mí todo lo que signifique eso me divierte y me gusta. Se lo pasa pipa el hombre disfrazándose, claro que sí. ¿Quién no recuerda aquellas fotos míticas del árbol? Las del boxeador o aquellas otras de sí, Pablo, dánoslo todo, Dios. Muy bien, así cómete a la cámara. Además esta está llena de simbolismo. A ver si se creen que llevar la birra es cosa casual. Igual que el palo ese de Fernández de Mesa significa cosas, pues nos imaginamos que esto también es un guiño al histórico pacto de los botellines. Debes tener una mao pendiente con alguien, ¿no? Yo creo que hay una persona con la que deberíamos tomarnos una mao que nos une. Pero la verdad es que nos reconforta que Pablo Iglesias haya tomado medidas. Sí, medidas para remediar lo que hemos visto en el pasado y que esto no se quede en lo típico de que parece muy bonito cuando lo ves en la web de AliExpress y luego cuando te llega a casa. Tronco, escucha, vaya pintas, te sobra tela de tela por todos lados. Y mira que los fotógrafos fueron riquillos. Pero nada, el caso es que ahora sí tiene estilazo, aunque nos preguntamos a dónde va a llegar esta evolución estilística. Repasemos. De los inicios juveniles con orejas furadas pasamos a un estilo universitario en el que las gafas de Kinky desaparecen para dejar paso a un look más Harry. La banda desaparece tras un uso fugaz, aunque las sudaderas todavía permanecen. Pronto Pablo Iglesias comienza a utilizar polos. Es el paso previo y natural hacia un estilo más refinado, pero que aún acompaña con complementos de estética punk que irán desapareciendo. Los pantalones cortos, gracias al cielo, también tienen los días contados. La camisa aparece por fin. Comienzan los tiempos de la corbata y el gran salto a ciegas hacia el smoking de alquiler y la pajarita de oferta en Wallapop. Ahora, tras este último paso en su proceso de sofisticación estética, nos preguntamos, ¿qué será lo siguiente? Hagan sus apuestas, pero no descarten algo así. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Old Teeth Building. Off the record. Manuel, a ti si te propone el Yes ponerte un smoking a medida, ¿te lo pondrías? Nunca. Periodistas do Yes, non me pidades. Nunca. ¿Qué os parece? ¿Alguna reflexión sobre estos ímpetus A los mí políticos? parece unha vanidade, Vanity Fair, parece unha cuestión de vanidade, pero non ten moita importancia. No, É a política yo estoy convertida en Non ten frivolidade. moita importancia. A mí me parece que es parte de esta nueva simbolística, la nueva imagen de la nueva forma de comunicación política de una generación más joven. Es que no nos olvidemos que también aparecía Albert Rivera en una moto, ¿no? Sí. Es decir, hay toda esta imagística, ¿no? Que yo creo que pertenece a una generación que maneja muy bien el mundo del espectáculo. Bueno, los y que políticos tiene llevan mucho que ver con apareciendo en eso. revistas de esta naturaleza. Sí. Los políticos norteamericanos llevan apareciendo en revistas de esta naturaleza desde Los hace norteamericanos sí, pero la política mucho tiempo. norteamericana Desde siempre Abraham tuvo... Lincoln. Perdona, y Adolfo Suárez controlaba muy bien sus apariciones en el Ola también. Pero la política americana siempre tuvo un elemento más de espectáculo. Yo a lo que me refiero es que hay un cambio que observamos claramente de la política como espectáculo llevado a un nivel muy diferente que tiene que ver con nuestra generación realmente. O sea, no tiene nada que ver con solamente la política. Es un reflejo de una generación donde todo o mucho se ha convertido en espectáculo. Gonzalo, ¿tú te ves en la portada del Vanity Fair? A mí el espectáculo de smoking, incluso la tensión sobre el minuto de silencio, todo este tipo de cuestiones litúrgicas y de imagen, no es algo que me preocupa más las políticas Ya, pues debería públicas. preocuparte, porque tengo la impresión de que muchas veces las políticas puras entran a través de Pues la sí, a liturgia. veces la imagen es importante. Creo sí, que pero... yo estoy con Adina, que me da la sensación de que el espectáculo está ganando terreno muchas veces al Y discurso. si no, que lo vean en alguna sociedad como la norteamericana, que bastante tiene también de espectáculo Sí. la Fíjate puesta tú, en escena. ¿quién va a ser del presidente en enero, a partir de enero? Ahí está. Señores, que muchísimas gracias. Como siempre, un auténtico placer escucharos y compartir reflexiones con vosotros. Regresamos mañana jueves, 10 de la noche. Sean felices.